Listo, estimado Lourdes, estamos en vivo, podemos iniciar. Gracias. Buen día, me da mucho gusto encontrarnos nuevamente el día de hoy para reflexionar sobre el territorio en esta nuestra tercera sesión del conversatorio interdisciplinario, itinerante e interinstitucional CIDGEO, el cual es organizado por el Departamento de Geografía y Ordenación Territorial y la Maestría de Desarrollo Local y Territorio de la Universidad de Guadalajara, así como por la especialidad en estudios de la ciudad siglo XXI de la Unidad de Educación Continua del Colegio de la Frontera Norte y, por supuesto, la Unidad de Educación Continua del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, SIGA de la UNAM, desde donde estamos transmitiendo el día de hoy. El formato es híbrido, por lo que agradecemos a quienes nos acompañan presencialmente, así como a las personas que se inscribieron y participan a través de la plataforma de Zoom, y a quienes nos acompañan mediante las redes sociales de Facebook y YouTube. Agradezco particularmente la colaboración en la coordinación del CIDGEO al maestro Carlos Suárez Plasencia de la Universidad de Guadalajara y al doctor Brian Napoletano del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM. Bueno, recordemos el objetivo de este conversatorio, el cual es reflexionar en el marco de la geografía sobre el territorio, su teoría, episteme y aplicación conceptual en ciencias sociales en Latinoamérica y aportar a la discusión sobre ello. Estamos, pues, tratando de construir desde la geografía puentes teóricos, epistémicos y sobre la aplicación del concepto del territorio. La dinámica de cada sesión, cada una de las 10 sesiones de este conversatorio, tiene una duración de 2 horas, donde en la primera hora tenemos un o una conferencista magistral que aborda el tema anunciado en el programa general, quien cuenta con un tiempo de hasta 40 minutos para compartir sus reflexiones sobre el tema. Posteriormente damos espacio a comentarios, preguntas, acuerdos y desacuerdos relacionados con el tema que estamos conversando y que les pido que las escriban en el chat de Zoom o en YouTube, que nosotros estaremos atendiendo, dando lectura. También pueden participar directamente y por supuesto que nos acompañan aquí, basta que nos indiquen que desean participar y les damos la palabra. Sin más preámbulo, entonces, me permito presentar a nuestra conferencista magistral, la doctora Blanca Rebeca Ramírez Velázquez, que el día de hoy abordará el tema Planteamientos teóricos sobre el territorio. La doctora Blanca Ramírez es licenciada en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con estudios de maestría en Planeación Regional en la Universidad de Aberdeen, Gran Bretaña, y en el Instituto de Altos Estudios para América Latina, la Sorbona, en París. Concluyó el doctorado en Urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Es docente del posgrado en Urbanismo de la UNAM hasta 2018, programa del que fue coordinadora. Desde 1989 es profesora e investigadora del Departamento de Teoría y Análisis de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Es profesora del posgrado en Ciencias y Artes para el Diseño, programa que coordinó de 2013 a 2019, y es profesora del posgrado en Ciencias Sociales, área de Sociedad y Territorio. Es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores desde 1984. La doctora Ramírez es fundadora de redes de investigación como la Red Nacional de Investigación Urbana, del Grupo Internacional de Geografía Crítica y desde 2011 fundadora y miembro de la Red Latinoamericana de Teóricos Urbanos. Sus líneas de investigación más importantes son la de temas urbanos regionales, políticas del desarrollo y de la globalización, de movilidad en la región centro del país, el uso de conceptos y debates en el análisis territorial, y recientemente inicia una línea sobre la representación en los estudios territoriales. Cuenta además con más de 135 artículos y ensayos. Entre sus publicaciones más importantes sobresalen Modernidad, Postmodernidad, Globalización y Territorio. Un recorrido por los campos de las teorías. Nuevas tendencias en el análisis regional. La región en su diferencia, los valles centrales de Querétaro, 1940-1990. Formas territoriales, visiones y perspectivas desde la teoría. Y bueno, también aborda la diversidad en el pensamiento contemporáneo en una coedición con el Instituto de Geografía de la UNAM,
La ciudad en disputa, con otros autores como Francisco de la Torre, y Movilidad residencial y cotidiana en Cuernavaca. Sujetos, prácticas y territorios. Este libro fue publicado por el Centro Regional de Investigaciones Interdisciplinarias de la UNAM y fue en colaboración con Julio Guadarrama y Carla Narciso Filipo. Su más reciente obra es la de Encuentros disciplinarios y debates metodológicos, la investigación crítica sobre las relaciones espacio-territorio. Bueno, cuenta con muchísimas más, esta es solo parte de su obra. En el caso de las personas que están inscritas en el conversatorio, hace una semana les compartimos un trabajo de la doctora, un libro, donde viene un capítulo específico sobre el territorio que con mucho gusto a quienes nos acompañan aquí presencialmente, si les interesa las referencias o la bibliografía que hemos estado compartiendo en el conversatorio, se las hacemos llegar sin ningún problema. Bueno, sin más preámbulo, cedo la palabra a la doctora Blanca Rebeca Ramírez, a quien le agradezco infinito que haya aceptado participar en este conversatorio. Adelante, doctora. Buenos días a todas y a todos. Saludo a Morelia, a Tijuana, a Guadalajara, y estoy viendo que están de la Ciudad de México y también de Veracruz, a todos los asistentes presenciales y virtuales. Y agradezco mucho el momento, sobre todo a las instituciones convocantes que me invitaron para estar con ustedes, particularmente a Lourdes Romo, que es con quien tuve directamente la comunicación para hacer esta conferencia. Revisando de Quintana Roo también, bueno, muchas gracias, y Poza Rica. Esto está muy interesante. Revisando el texto que hice de territorio en el libro que está mencionado, que hice con Liliana López Levy, que es Espacio, Paisaje, Región, Territorio y Lugar. Me di cuenta que la conferencia no era una tarea sencilla, sobre todo porque, visto ya en perspectiva el tema, me di cuenta que de los 5 conceptos con los cuales abordamos voy a decir, los temas espaciales, creo que el más complejo es el de territorio. Y tiene una complejidad específica que es lo que me gustaría abordar en diferentes momentos de la conferencia. Y esto es por 4 razones que me parece que es importante mencionar. Deslindarlo de los manejos que se hacen como sinónimo de paisaje, región y de espacio, pero sobre todo del lugar. Es muy complejo, porque en los 3 primeros parecería que la diferencia con el territorio se vislumbra como una cuestión de actor social o actores sociales. Ahorita me voy a referir a eso. En cambio, en la del lugar parecería ser que es un cambio escalar exclusivamente, y creo que no es así, al menos en las teorías que la manejan. Entonces, esta cuestión de los sinónimos y esta cuestión de la novedad teórica conceptual, donde el territorio es la categoría de territorio, se ha usado, al menos en México, y América Latina también, muy recientemente, no era de el uso común en nuestros estudios. Entonces, pues esta reciente aparición, no quiero trabajarla como novedad, porque creo que no es así, pero bueno, ahí está. Otra de las cuestiones que hacen complejo y que tarea difícil, como les dije, el tratamiento, es que, si ustedes se fijan, está tratada por diferentes
áreas de conocimiento. No es nada más la geografía la que se está encargando ahora de estudiar el territorio, y menos aún en un momento como el que tenemos ahorita, en donde la posmodernidad se abrió hasta la filosofía, la psicología y demás. Hay quienes desde la psicología están hablando de territorio. De Deleuze y Guattari hacen el planteamiento desde el postestructuralismo, desde ahí. Entonces, eso hace que en cada una de las áreas del conocimiento, o para cada una de las áreas de conocimiento, requiere un tratamiento específico para manejarlo y contextos específicos para hacerlos. Otro de los elementos que la hacen tarea compleja es, y sobre todo, que es la categoría junto con la del lugar, que hablan de acciones humanas. ¿Sí? La categoría de espacio es muy genérica, se refiere hacia el espacio y demás. La de paisaje, estamos viendo el entorno geográfico, y así sucede. La de territorio no. En la de territorio tenemos que insertar necesariamente las acciones humanas, y esto es lo que la hace una categoría bastante polémica y en ocasiones bastante difícil de trabajar, dependiendo desde dónde la hagamos. ¿Sí? Y por último, eh, para algunos autores, como lo mencionaré más adelante, el uso de territorio refiere sobre todo a eliminar la neutralidad con dos cosas: la neutralidad con la que se trabajan la de espacio, paisaje y región, ¿sí? Que parecería ser que no hay una especificidad propia o una dimensión de acción social o política que la particularice, y sobre todo que es, junto con la del lugar, las dos que nos llevan al análisis relacional del espacio, ¿sí? Visto y dicho, es decir, eh, la relación, el territorio nos relaciona con la naturaleza, con el comportamiento humano, con la sociedad o con el proceso capitalista, como lo hace Pradilla, por ejemplo, y Corallo en cierta medida, y sobre todo, es la dimensión que nos, de diferente manera, y dependiendo del autor que estemos manejando, nos vincula con la política, ¿sí? A diferencia de las otras que podrían ser más abstractas y neutrales. Entonces, con estos 4 elementos generales en mente, me gustaría orientar mi presentación a partir de profundizar un poquito en la manera como existe la visión económica, la política y la naturalista tradicional eh, del uso de territorio de las visiones francesas y anglosajonas. La segunda, que quisiera yo dedicarle un ratito, es a la latinoamericana, de la geografía, el urbanismo y de la sociología urbana, que tiene que ver con la cultura. La tercera, y la deslindo porque aunque es también latinoamericana, tiene una manera muy diferente de verla que la que lo hacen los autores que se unen a la visión latinoamericana desde las áreas del conocimiento. Y quisiera por último mencionar algunos aspectos de las posturas estructuralistas y postestructuralistas que están tan de moda ahorita, a través de dos visiones: la de Hasbert, que retoma de Lauss y Guattari con la territorialización, desterritorialización, y otra que
en el tratamiento que hace, lo hace con una similitud muy grande a la manera como se trabaja el concepto de territorio en América Latina. Sin embargo, es anglosajona y por lo tanto no usan los anglosajones el concepto de territorio, sino el de espacio. Pero a la hora que hace, vemos la propuesta que hace, está más vinculada con el concepto latinoamericano de territorio que con el concepto neutro y abstracto de espacio con que hacen en otras visiones. En fin, con esto en mente, quisiera yo empezar con algunas definiciones que se hacen y con eso ver la liga que tiene con la política y con la política, la economía y la visión naturalista. En el libro está mucho más ampliamente expuesto, no lo puedo ni quiero además repetir lo que dice el libro, porque ustedes algunos ya lo tienen y si no, se puede bajar gratis del Instituto de Geografía de la UNAM. Y les comento que estamos por hacer la primera reimpresión del libro, dado que se agotó desde un principio, desde hace mucho tiempo se agotó. Tanto la UNAM como la UAM autorizaron hacer este fin de año una primera reimpresión del libro, cosa que me tiene muy, muy contenta, es muy grata la noticia. Entonces, bueno, ¿cómo ven estas visiones? Y las voy a conjuntar porque creo que es pertinente hacerlo. El concepto de territorio se ve y se define tradicionalmente como por muchos autores, no por todos, como una porción de la superficie terrestre perteneciente a una nación, región o provincia, ¿sí? Esa es la definición más tradicional que puede haber y que lo une al aceptar la presencia de la superficie terrestre, ya no del espacio en general, sino superficie terrestre, la parte naturalista, por un lado, pero también la parte económica entran en juego. La superficie terrestre le queda los insumos para todo lo que es la transformación o por una parte de la transformación económica. Y la parte de los estados, nación, internacional y demás es lo que nos da la dimensión política, pero nos da una dimensión política administrativa de organización del territorio, que no es compartida por todos los autores de esta manera. Hay quienes ven el territorio como el espacio de la vida animal y humana. Y el diccionario Oxford, que a la hora de definirlo se va no solamente a la existencia de la vida animal humana, sino a las conductas animales y humanas. Son dos visiones totalmente, posiblemente complementarias, pero que llevan a una, desde aquí y desde la definición que les di anteriormente, si se fijan, la definición misma del concepto es una definición relacional. No se define el concepto en sí mismo, sino en relación con los que tiene vinculación y existencia. Después, algunos geógrafos en el Diccionario de Geografía Urbana definen al territorio ya como una manera como el Estado interviene más allá de lo administrativo para el ejercicio del poder de ciertos grupos, que es muy diferente de la visión exclusivamente administrativa. Esta visión es la que se comparte, como ahorita lo veré con Sachs y Rafesti. Deleuze y Guattari, dos filósofos
estructuralistas, postestructuralistas, refieren a una noción, al territorio como una noción más compleja, que es clave para la filosofía y que la caracterizan como dimensiones que van desde lo físico, fíjense la dimensión relacional, va desde lo físico hacia lo mental, de lo social a lo psicológico, y además en estas dos relaciones o múltiples relaciones que se dan, las escalas están introducidas en él. El problema de la visión de Deleuze y Guattari no en relación a esta caracterización, pero sí en la caracterización del espacio, lo veré más adelante. Es importante mencionar que para definir al territorio, aunque no es conveniente utilizarlo como sinónimo de espacio, lo que sí es importante, o de lugar, ¿sí? Lo que sí es importante es que se desligue de ellos, porque, por ejemplo, la corriente francesa no lo hace. Le vuelve a dar al territorio su dimensión geográfica y matemática que tiene el espacio. Lo dice abiertamente como sinónimo. También le da un cambio de escala, como mencioné, y lo menciona como local. Pero también se dice en la corriente francesa que es un espacio controlado, delimitado por el Estado. Ese Sachs, uno de los clásicos franceses que hay sobre el territorio. Sachs. El Estado controla y delimita. Esta es una visión totalmente tradicional de espacio. El espacio delimitado, cerrado, contenedor de cosas al interior, y lo que contiene es el control político. ¿Sí? Entonces, ese es Sachs. Después, ya Rafestín le agregan, también agregan conducta animal, que utiliza a la biología, y hablan del espacio apropiado con la identidad y periodización histórica. Madre Santísima, qué carga tan fuerte se le está dando a este concepto. En, en antropología, bueno, y Rafestín, si bien no maneja la cuestión del poder, sí lo vincula con la parte administrativa y la parte de intervención del Estado en la organización. La economía, desde la antropología, usa para vincular la categoría de territorio, para vincular la naturaleza y los recursos naturales. Horvin dice que el territorio es una unidad de espacio contiguo que se usa, se organiza y se maneja por un grupo social, y se maneja por el grupo social al mismo tiempo, por una persona, una institución, para organizar y restringir y controlar el acceso de lugares. ¡Ay, caramba! Esto lleva al territorio a una dimensión de delimitación, ¿sí? Y de organización para la delimitación social de la misma. Muy vinculado con la visión del Estado, se dice: el territorio es donde se nace. El territorio es el espacio que controla un área específica. No hay Estado sin territorio. Y es el territorio el que afianza los sentimientos de nacionalismo, soberanía, y pasa hasta por ser el lugar en donde se ejercita la democracia
en general, pero sobre todo en este momento, la democracia participativa, que ya sabemos es un ejercicio muy utilizado en la planeación eh, y sobre todo urbana de proyectos que se tienen muy de corte local con el fin de darle legitimidad a los proyectos porque la población es la que participa haciéndolo. Poco o mucho nos ilustran, yo diría que mucho, pero también poco, estas visiones para ver una manera, o sea, ilustran en relación al significado, pero no para ver una manera diferente de la que se usan las categorías de espacio y la de región, ¿sí? Y en ese sentido yo llamo mucho la atención porque me da la impresión de que hay mucha repetición de la manera como se establece el concepto de espacio, como lo decía hace rato, para repetirlo en, en el territorio. Y suponemos que es el hablar de territorio está dando una forma diferente de trabajar con el espacio, con el espacio mismo, con las relaciones, y muchas veces no es así. En general, se podría afirmar que en casi todas las visiones, el énfasis de las relaciones que se ponen al territorio se le dan al Estado y al poder. Y esto, Rafestín, por ejemplo, nos dice que estas énfasis que se les da a las relaciones no son, y dadas por el Estado, no son ni intencionales ni subjetivas. Y con eso asumimos, conociendo un poquito al señor, que se está basando en Foucault, en Foucault. En fin, hasta ahí dejo la generalidad de estas visiones, vinculación política, economía, con el concepto y la definición misma del concepto para pasar a la visión latinoamericana de la geografía, el urbanismo y la sociología urbana, en donde la cultura tiene también un elemento importante. Los autores que manejo son los autores que vimos en el libro. En Brasil, quienes han tratado el tema de territorio son Milton Santos en su texto del 2000, La naturaleza del espacio, y Rogerio Hansberg en su texto ya muy ampliamente conocido del 2011, sobre la territorialidad y el territorio. Milton Santos lo usa como sinónimo de espacio o como una transición de un concepto a otro, pero no nos dice exactamente ni en qué consiste la transición, ni hacia dónde transita, que eso es una de las cosas. Utilizando tres conceptos: territorio, pueblo y soberanía como elementos que son los que hay que vincular y relacionar. Y sí, la utilización de ellos, según Santos, es lo que nos lleva después del pueblo, la soberanía, y del territorio es lo que nos lleva al espacio en general. Está generalizándolo. Y la da, como todos, una dimensión política, pero no abona en explicarnos cómo se dan las relaciones entre estos tres elementos que nos permita vislumbrar esa transición del territorio al espacio o del espacio al territorio y la acción del Estado para poder hacerlo.
El tema de Heisberg lo dejo hasta el final porque él adopta la visión no de Milton, sino la postestructuralista de Laus y Guattari para hacer su trabajo. Hay dos que me gustaría trabajar en un poquito más detalle, que se ubican dentro de la crítica espacialista de los años 70. Fíjense, desde entonces, de 1970, se hace un cambio del concepto de espacio al de territorio con razones específicas, en donde se utilizan para deslindarse de la neutralidad de la corriente espacialista, y aquí se está refiriendo a la corriente de los modelos espaciales, ¿sí? Y a la falta de política que existe dentro, según él, del concepto de espacio, que lo hace abstracto, y como los modelos pueden ser aplicados en cualquier lugar y en cualquier momento, entonces dice, no es correcto para denotar las transformaciones particulares que se desarrollan en un espacio determinado, particularmente a partir de la inserción del modelo capitalista de producción. Entonces, él hace en su libro, que por cierto, acabamos de festejar la semana pasada los 40 años del libro que se llama, ahí es donde está todo esto que plantea él sobre el territorio, se llama Contribución a la crítica de la teoría urbana, del espacio urbano a la política urbana. Lo hicimos, está publicado por la UAM Xochimilco, y después de 40 años agotado el número, se está haciendo una reimpresión virtual que en su momento les mando la liga porque la podrán bajar gratis también por si quieren adentrarse en el estudio de Pradilla. Él, en su crítica al espacio, bueno, desde el principio él hace una crítica a partir del concepto de espacio de Castells, pero en general se puede generalizar al concepto del espacio de las corrientes neoclásicas, sobre todo las neoclásicas. Entonces, el carácter relacional y el carácter de territorio, aquí lo encontramos, porque además él dice, el espacio es neutral, es cacofónico, lo caracteriza ese, y dice, yo en lugar de espacio uso territorio, y lo usa para fundamentalmente tres cosas: vincular la naturaleza con los procesos del desarrollo capitalista. No son procesos en general, los procesos del desarrollo capitalista, que es lo que a él le interesa entender, para resolver la contradicción que hay entre la disociación que existe entre la naturaleza y la sociedad, en donde queda inserta la disociación que hay entre lo urbano y lo rural. Y él dice, para resolver esos problemas, la categoría de territorio me ayuda, la retoma. Él no habla ni de espacio. La de región la criticó, y me criticó mucho por usarla durante mucho tiempo, y la del lugar tampoco la usa. Paisaje mucho menos, porque eso es totalmente descriptivo, según. Entonces, para él existe una territorio. Ahora un poquito se ha adentrado ya al proceso, al uso de la de región, pero muy poco. Entonces vincula lo urbano, lo rural y la naturaleza y la sociedad, los dos, es la segunda. Y la tercera, al insertar el espacio en la reproducción del capital, lo hace a partir de dos conceptos, que son el de soportes materiales, que es la manera como dentro de la fase del capitalismo se materializan construcciones, ¿sí? Lo que ahora conocemos porque
Harvey lo ha manejado mucho como el capital fijo, ¿sí? Todo lo que se fija en el espacio, él lo maneja como soportes del capitalismo y lo que llama condiciones generales de la producción, que tiene que ver con todo lo que se maneja con infraestructura, servicios y transporte, ¿sí? Que son elementos fundamentales para entender el desarrollo capitalista, pero que tienen una materialidad concreta diferente de la que tienen la de la producción. Entonces, eh, en un debate muy amplio, ¿sí? Y en una propuesta muy amplia, ¿sí? Él utiliza el territorio para esas tres cosas y para establecer un debate con Castells y los eurocomunistas en su momento. Era un momento de discusión política muy fuerte y de ahí entra la política. La discusión con los eurocomunistas en donde dicen, ellos en lugar de hablar de soportes y condiciones, hablan de medios de consumo colectivo, que volvemos a la homogeneidad del espacio neutral, ¿sí? Y en donde los desligan del espacio, porque según ellos el espacio, el capital y perdón, el Estado desvaloriza el espacio, cosa que no es cierto. Y entonces se mete en una discusión muy fuerte a trabajar a partir de todos estos elementos una condición muy específica para llegar al territorio y la territorialidad, que son las diferencias capitalistas que llevan al desarrollo desigual y a la territorialidad desigual. Muy bien. Les dejo el libro por si acaso lo quieren consultar. Es una propuesta muy amplia, muy compleja, pero muy latinoamericana, muy urbanista. Nosotros le enseñamos en la Escuela de Planeación de la UAM, es nuestro soporte para explicar todos estos procesos. Corallo, por su parte, que es el otro de los dice que hay que evitar categorías como estructura espacial, sistema espacial, procesos espaciales, relaciones espaciales, ¿sí? E interacción espacial, tan de moda también en la época de los 70 y 80, a partir del uso de la economía espacialista neoclásica, y propone la deconfiguración territorial, que es un cambio muy amplio, que integra aspecto relacional, la realidad geográfica de la superficie terrestre, pues, con la visión naturalista, la morfología y todas sus características que son la base que permitirán las diferencias, ¿sí? Y que necesitan ser articuladas con la organización de los procesos sociales y los componentes territoriales que resultan de esta vinculación diferencial entre el espacio y los procesos que se dan en lo social, que son diferentes, que son diferenciales también. Entonces, fíjense, en todas estas posturas, a diferencia de las que vimos anteriormente, la parte de la homogeneidad, la discusión de la homogeneidad, diferencia no estaba presente. Aquí, en la latinoamericana, el centro de atención para establecer los cambios hacia el territorio está en una forma específica de terminar con las visiones homogeneizantes que se tienen en el análisis del espacio por otras que son diferenciales y son relacionales. Para hacer esta caracterización de diferenciación, la particularidad, dicen,
es importantísimo manejar. O sea, no todos los territorios se comportan de manera igual y ni tienen las mismas territorialidades para adaptarse. Esto quiere decir entonces que la particularidad, la especificidad son elemento fundamental para hacer ese cambio. Por último, se marca que el giro culturalista, cuando hablo del giro culturalista, quiero particularizarlo. Ay, caramba, me tengo que apurar porque si no, no voy a apurar. Tiene que ver no con esta sobredeterminación económica que ahora le damos al territorio, 20, sí, y en lugar de la sobredeterminación económica que tenía antes. Hay dos autores que lo manejan y son Gilberto Jiménez, que es desde México, en donde habla del territorio como materialidades o simbolismos que es necesario entender, y eh, en donde el territorio pueden ser zonas de refugio, medio de subsistencia y fuente de recursos, áreas geopolíticamente estrategias y circunspección política administrativa. Le abre al territorio, vámonos, una dimensión mucho más alta. Y Silva, por su parte, asume que el territorio habla de la apropiación simbólica, física o mental con factores de identidad del territorio. Y aquí, cuando la identidad entra en el territorio, es donde se asume la posibilidad de tener vinculación con eh, la del lugar. El concepto de lugar tiene un énfasis muy particular en la determinación. Muy bien, la visión latinoamericana con los pueblos originarios. La posmodernidad los levantó, y les dio visión, no es que no existieran, ¿sí? Estaban ahí, pero no se veían, nadie los veía, se ven. Entonces, eh, ellos usan la categoría de territorio por varias razones. Primero, porque tienen una visión ambientalista y conservacionista, ¿sí? Ellos tienen esa dimensión para trabajarla. Y por la cosmovisión con la cual reproducen su propia reproducción, en donde no se separan de la naturaleza ni de las actividades propias de su quehacer cotidiano. Está marcado por formas de resistencia y tiene mucha vinculación con grupos étnicos, con grupos indigenistas y afroamericanos. Y el posmodernismo creo que lo ha tomado como una manera de reivindicarse ellos mismos para reproducirse, pero son dos maneras, a mi modo de ver, diferentes de ver, pero utiliza no el posmodernismo, pero sí los grupos indígenas, el concepto de territorio para poder reivindicarse. Por último, la visión, me voy a extender 5 minutos más, sí, de los 40. La visión estructuralista y postestructuralista. Esta es la que se ha desarrollado a partir de la propuesta de Herzberg, que retoma las visiones de Lauss y Guattari sobre el espacio. Ellos trabajaron mucho sobre el espacio y argumentan que hay procesos, sobre todo los procesos migratorios y algunos procesos sociales que territorializan, desterritorializan y luego vuelven a territorializar. La visión que ven es a través de las prácticas humanas que fijan ciertas características al espacio y en muchas ocasiones este espacio, cuando la gente se mueve
y ya no está presente en el espacio, según ellos, se desterritorializa porque se desfijan las características del territorio para volverse a arraigar, se desarraigan y se vuelven a arraigar en otros lugares. Entonces, este transitar entre el arraigo y en el desarraigo, ellos manejan estos tres conceptos. Lo único que voy a decir de ellos en este momento, porque tiene problemas bastante serios para trabajar, es que en el momento en que se desterritorializan, parecería ser que el movimiento humano no tiene nada que lo soporte y lo fije para hacer el movimiento. Y de ahí yo regreso a los soportes, siempre va a haber soportes en los cuales se moviliza la gente y transita, con lo cual, eh, la desterritorialización no existe en la migración, salvo en algunas ocasiones. Y esto hay un libro que acaba de escribir Liliana López Lebri sobre memoria y destierro, documentando las migraciones judías de Europa para América Latina en el siglo XIX y XX. Y es ahí donde la existencia del desarraigo puede generar desterritorialización siempre y cuando te quiten la nacionalidad, que se la quitaron a los judíos, y les quitan toda la base económica con la cual se reproducen. Y tienen que reterritorializarse nuevamente para volver a arraigar una nueva nacionalidad, pero es una nacionalidad que está vinculada con el elemento judío también, ¿sí? Y es una nacionalidad particular. Por ejemplo, en México, los judíos mexicanos se habla, los judíos norteamericanos, estadounidenses. ¿Por qué? Porque la manera como arraigan su existencia dentro de los territorios implica, ahí sí, mantener ciertas tradiciones y ciertas vinculaciones que se están dando para poderlas manejar. Entonces, yo llamo la atención mucho sobre la utilización de estos conceptos, están hiper de moda. Todo el mundo está, arraigo y control, efectivamente, eso es el otro elemento, ¿sí? Arraigan y controlan o arraigan y descontrolan, porque es lo que no quieren hacer. Pero bueno, en fin, llamo la atención por la manera como se usa. Si se usa en el sentido que Liliana le dio y le da en el libro que estoy mencionando, para este grupo específico y para este comportamiento específico, voy de acuerdo, pero no para generalizar y homogeneizar que todos los procesos, y con la teoría del actor red, todo está en la red, todo se desarraiga, todo se desterritorializa y son las redes las que controlan al territorio. Yo ahí llamo la atención. Hasta ahí voy a dejar esto porque quiero concluir diciendo que hay una postura que a mí me gusta mucho y la trabajo yo mucho porque retoma es una postura relacional, es una postura que no en su relación no usa el concepto de territorio y no lo usa porque en el lugar donde ella trabajó, el concepto de territorio es totalmente diferente a lo que ella estaba haciendo. Y es la postura de las geometrías del poder de Doreen Massey, donde ella, en su carácter relacional, utiliza la vinculación espacio-tiempo. Ella dice que el espacio es producto de interrelaciones
vincula a la naturaleza, igualito que las hacen las posturas del territorio. En una condición de multiplicidad, múltiples procesos se dan simultáneamente en ella le llama espacio específico, a partir de trayectorias sociales específicas que pueden conjuntarse y no conjuntarse. Esta visión de Dorín, y lo platicamos con Rogero, una vez que tuvimos posibilidades, él trabajó con Dorín, los dos trabajamos con Dorín muy de cerca, y lo que coincidíamos es que la postura de Dorín se adecua mucho a una visión latinoamericana del territorio a partir del concepto de espacio. Termino entonces diciendo que tengamos cuidado, porque en muchas ocasiones los conceptos no nos están en sí mismos, el uso del concepto no me está dando la posibilidad de explicar los procesos tan complejos que se están dando y relacionales que se están dando en el territorio en este momento dado, y que sería preciso que los identificáramos. Hasta aquí lo dejo, para no abusar de la palabra y darles la palabra a ustedes. Blanca Ramírez, sin duda mucho que reflexionar. Hay ya varios comentarios, obviamente felicitándola y saludándole desde el chat. Y aquí presencial tenemos una pregunta para empezar y otra en el chat. Los invito, pueden levantar la mano, igual que Iván, aquí presencialmente en el chat para darles la voz. Adelante, por favor, aquí. Gracias. Hola, muy buenos días. Gusto en saludarte, Blanca Antonio Vieira desde el SIGA. Toño, buenos días, gracias. Un placer escucharte nuevamente y verte bien. Gracias. Muy interesante la charla, la conferencia que nos has impartido. Agradecido de esto. Y a mí me gustaría preguntarte por un aspecto que comentaste al inicio, que tiene que ver con el asunto del poder, que ya después no desarrollaste, pero que desde mi punto de vista me parece que es central para entender justamente el concepto de territorio en el sentido de el análisis de las desigualdades que se tienen y cómo de manera diferencial se aprovecha y se maneja el territorio y establece, digamos, desigualdades en el marco del el sistema capitalista, ¿no? Un poco la postura de Doris, un poco la postura también de Harvey, en donde efectivamente se explican estas transformaciones del territorio y el uso del territorio a través de su administración y de su poder. Muchísimas gracias y te mando un abrazo, Blanca. Gracias, Toño, igualmente. No sé si gustes que tomemos otra pregunta o respondes a esa mejor para no perdernos. No, mejor tomo dos. Ok, muy bien. A veces se relacionan y puedo vincularlas. Ok, muy bien. ¿Alguien aquí más? O Iván Mancilla, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias, doctora. Pues yo soy sociólogo, bueno, estoy estudiando la licenciatura en sociología y estoy pues terminando, estoy escribiendo una tesina y estoy introduciendo el concepto de territorio, pero le estoy añadiendo la parte del territorio ontológico. Por eso estoy tomando este seminario. Y entonces, pues bueno, me gustaría escuchar de su parte si tiene alguna noción de esta cuestión del territorio ontológico. Yo lo estoy trabajando específicamente con un ritual, relacionándolo, como usted lo dice, en cuestiones del espacio físico o naturaleza, porque yo estoy desde la sociología rural. Y bueno, no sé, mi pregunta en general es en torno a si usted tiene alguna noción o conoce algo o que me pudiera aportar algo con respecto al territorio ontológico. Y si no es desde como tal el concepto de territorio ontológico,
¿qué de lo que dijo ahorita cree que pueda servirme, digamos, para analizar estos procesos también de la ritualidad como territorio y espacio que va más allá de los espacios físicos? Muchas gracias y muy buen día. ¿Respondo? Por ¿O no? favor, Blanca. Muy bien. Toño, un gusto verte, oírte por aquí. Mira, en este momento yo no tenía ni tengo la posibilidad, porque creo que eso nos desviaría mucho, de ampliar sobre la cuestión que mencionas del poder. Lo que yo quise es explicar que dentro de la connotación de territorio, dependiendo de cómo lo definen cada uno de los autores, hay 4 elementos que, que pueden y que a veces los consideramos también sinónimos y no lo son. Hay quien habla del territorio como ámbito de poder, hay quien habla del territorio como ámbito de los gobiernos nacionales, estatales, municipales y demás. Hay quien habla del territorio como el ámbito de la política estatal, y aquí el Estado entra, ¿sí? Y hay quienes hablan del territorio como el lugar de la administración de los gobiernos, sean estos en cualquiera de sus escalas. Todos, a mi modo de ver, tienen una manera de ejercer el poder, ¿sí?, sobre el territorio. Pero hay quienes lo manejan en el sentido Foucaultiano. Foucault es el que ha estado detrás de Sachs y Rafestín, que son los dos que entran con la cuestión del poder en el territorio, están influenciados por Foucault, si te fijas. Y es una visión francesa sobre todo, más que anglosajona. Esa no es de los ingleses, esa es de los franceses. Y la latinoamericana no habla de poder, para nada. Habla de política, y habla de política en el sentido de la intervención estatal, como también de la manera como grupos específicos que toman el poder hacen política dentro de sus territorios. Yo ahí lo dejo, pero por lo que tú me estás diciendo, valdría la pena hacer y escribir algo al respecto relacionado con el concepto de territorio, porque evidentemente que no todos los autores hablan de la misma manera del poder, ¿sí? Y no se puede ascribir de la misma manera a todas las posturas teóricas que están trabajando el concepto de territorio. Entonces, lo apunto como tarea pendiente y a lo mejor en algún otro momento lo podemos platicar más ampliamente y no en este espacio. Ahí dejaría yo esa pregunta. La otra, cuando tú estás hablando de ontología, estás hablando de la razón de ser, y entonces le estás dando la razón del ser, cuando la ligas con territorio, se vincula con el territorio. Te regreso la pregunta. Muy bien, primero te comento, el ritual usa elementos del territorio como elementos simbólicos y culturales para representar algo, ¿sí? Depende del ritual que estés trabajando, lo que estás haciendo. Pero yo te pregunto, la categoría ontológica del ser es del territorio, del ritual, de la cultura que estás documentando o de quién. Esa es una. Y te devuelvo la otra pregunta para que reflexiones, porque
con estos datos tan generales, yo no puedo reflexionar por ti, pero lo que te pregunto es, ¿para qué estás usando la categoría de territorio ontológico? Para poder ver si efectivamente, es la primera vez que la oigo, ni siquiera en los estudios de algunos antropólogos con los que he tenido manera de interactuar y demás, lo había yo eh, eh, escuchado. Y nada más te llamo la atención, no estés utilizando una categoría nueva para darle novedad a tu tema de investigación. La validez y la novedad de Un tu temblor tema y ya valiste. y de tu tema de investigación lo vas a dar por la Estoy manera como lo en clase estás. en conferencia de Blanco. Hasta ahí lo dejo. Muy bien. Muchas gracias, Blanca. Bueno, hay muchas felicitaciones, nada más mencionaré algunas. También en redes sociales, en Facebook, Salvador Carlos, Guillermo Valderas, están ahí atentos, ¿no? Nos siguen por las redes sociales. Y dice Wendy Mariluz Sánchez que es un honor escucharte, que fue tu alumna en el doctorado de Ciencias Sociales en la UAM Xochimilco y que ahora tu libro es crucial en las clases que imparte en la licenciatura de Historia aquí en la ENES en Morelia. Entonces, bueno, como esos hay varios, nada más estoy mencionando algunos y te voy a plantear dos preguntas que están en el chat y después le damos la palabra a Sandra. Desde el chat, Antonio Manuel López pregunta, ¿los migrantes temporales mexicanos a Canadá y Estados Unidos reproducen sus territorialidades sin perder identidad? La segunda pregunta la plantea Francisco José Gómez. Dice, mi planteamiento, a quien reconozco y felicito, te felicita, y el planteamiento es, si nos pudiera ayudar a reflexionar sobre democracia y territorio y sociedad y territorio. Bien. A ver, los migrantes temporales que se van a Canadá se van con contratos laborales fijos por tiempos determinados y regresan. Tienen que regresar porque no les dan estancia en Canadá permanente. Yo vivo aquí en un pueblo en Morelos y conozco un par de gentes que han participado de ese proyecto. ¿Cómo se reproducen ellos cuando están en Canadá? Es a través de buscar las redes que los vinculan con los compatriotas que están igual que ellos. Luego, entonces, la búsqueda de la identidad está siempre presente en su reproducción allá. Habrá cosas que puedan reproducir identitariamente, habrá otras que no, ¿sí? Porque no la tienen, ¿sí? Hay unas que extrañan. Uno de los comentarios con la gente que he platicado que ha pasado eso dice, el frío es horrible, el frío es horrible. Yo extrañaba el calor y la temperatura, y particularmente de Morelos. Luego, entonces, ¿qué pasa cuando regresan? Regresa a su pueblo y regresa con dinero a poner un negocito, venden tacos acorazados y les va re bien, les va muy bien, porque lo tienen bastante bien acondicionado. Entonces, yo no creo que pierdan la identidad, ¿sí? Al contrario, ellos lo reproducen estando allá y ven cómo se generan de grupos sociales que permiten readecuar y reproducir su propia identidad en las condiciones que lo hacen. No sé si la migración fuera definitiva, pero también ha habido migrantes definitivos que se van, que siguen queriendo
tener muchas cosas mexicanas o del país que quieran. Los africanos en Europa son guetos que están reproduciendo muchas de las formas que, mucho por exclusión social de los grupos que no lo aceptan, pero muchos también por identidad cultural que les permite reproducirse allá. Entonces, si esto lo pregunta por la desterritorialización, yo sigo insistiendo que hay que ver cuándo y por qué y para qué. La democracia con sociedad, no sé si son dos cosas que quiere, o la relación sociedad-territorio con la Sí. democracia, que es como yo pensaría más bien respondérsela. ¿Sí? Lo que pasa es que estamos ahorita muy acostumbrados al hecho de que el que opinemos y el que me hagan unas encuestas y yo responda a la encuesta, estoy haciendo un ejercicio democrático desde el territorio que yo ocupo. ¿Sí? Sin embargo, hay dos maneras de responder esta pregunta. Uno, el problema con la democracia es que es un ejercicio que, como buen ejercicio moderno, tiende a reproducir la homogeneidad y no a reconocer la diferencia. ¿Sí? Entonces, el ejercicio democrático que tenemos es el ejercicio de que vas, opinas, vas y votas. Esa es la mayoría y eso es democrático. ¿Sí? Pero si le soy sincera, yo no concuerdo mucho con esa democracia, porque, bueno, hay grupos que ganan por el 51% y qué pasa con el otro 49%, quedan totalmente excluidos de participar y de demostrar las condiciones a través de las cuales ellos o por qué no quieren reproducir sus territorios como lo están reproduciendo. Entonces, creo que habría que repensar, y se los digo también a mis alumnos, hay que repensar la planeación, porque la planeación, igualito que la democracia, es querer que transitemos en desarrollo, ¿sí?, hacia un modelo específico, homogéneo, en donde todos vamos a estar contentos y felices porque ganó la mayoría. Y sabes qué, ¿y dónde queda las necesidades o las particularidades de los que no comparten esas visiones y no están incluidas? Entonces, y ese reconocimiento no lo consideramos democrático. Entonces, ¿hasta dónde tendríamos? Y ayer lo comentábamos, estuve en una conferencia sobre desarrollo regional. Con el Colegio de la Frontera Norte, precisamente, donde argumentábamos que había una necesidad muy fuerte por reconsiderar y debatir sobre algunos conceptos. Ayer hablábamos sobre desarrollo y yo agrego el de democracia, ¿sí? Y la vinculación como el territorio tiene en estas nuevas perspectivas para hacer la democracia y ver el desarrollo como elementos decolonizados. Estoy metiendo ya otros temas que he estado trabajando. El tema de la colonización y la manera como nos enseñan a investigar, a hacer, a pensar, a documentar. Es impresionante, ¿sí?, cómo las visiones tienen que ver además con cuestiones feministas, cómo esto tiene que ver, por ejemplo, con
el dominio, me vinculo con el tema de primero que respondí, con el poder masculino que se tiene, con el poder de una visión masculina. No es en contra del género, es cómo hemos generado visiones que tienen que ver cuestiones de exclusión y en donde son las dominantes y son las que valen porque ya ganaron en elecciones y en visiones y dejan fuera una gran cantidad de posturas que no son consideradas como válidas. Hasta ahí la dejo. Muy bien, gracias Blanca. Tomamos ahora dos preguntas de Sandra Escobar y Javier Rentería. Por favor, adelante Sandra. Sí, buenos días, doctora. Muchas gracias por sus palabras y la verdad es que, bueno, lo que me queda claro es que hay que utilizar con mucho cuidado esto de desterritorialización y reterritorialización. Y con respecto a eso, yo quiero, o sea, porque cuando usted habla de el ejemplo de los judíos, pues es un poco más claro, pero por ejemplo, en el caso de desplazados de pueblos originarios por la construcción de presas, em, ahí se puede dar esa situación. Eso es por un lado, ¿no? Sobre todo en situaciones que han ocurrido en Oaxaca y en Chiapas. Y lo otro que quiero preguntarle es si a grosso modo usted me podría orientar sobre cuál sería la diferencia conceptual entre dinámicas territoriales y territorio. Y pues lo otro también agradecerle que haya tocado este tema de género, ¿no? Porque es o sea, creo que aunque seamos la mitad de la población como mujeres, efectivamente se ha privilegiado, ¿no? La visión masculina. Y entonces sí es bueno también, no sé si puede recomendar algún par de lecturas, ¿no? O algo que pudiera ahondar en este tema de género y territorio. Gracias. ¿Tomamos dos preguntas, Blanca? Sí. Ok, Javier, Adelante. adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Pues mi reconocimiento y felicitación a la doctora Blanca Rebeca Ramírez. Un gusto y un placer verla, escucharla. De nueva cuenta, como es su propia característica y naturaleza a la hora de sus conferencias y planteamientos y los cursos que yo he tomado, siempre deja un camino, un segmento para la reflexión, plantearse preguntas. Y al respecto quisiera plantear esta idea de que hace un año estuvo aquí en la ciudad de Guadalajara en el marco de la Feria Internacional del Libro, donde presentó su libro sobre encuentros disciplinarios y debates metodológicos. Ha pasado 365 días y nos ha dado la oportunidad para decantar las ideas, las reflexiones. Y al respecto quisiera comentar que ahora es muy frecuente que existe esta idea del giro espacial que se planteaba a finales de la década de los 90, entre otros autores por Peter Wall, que hablaba sobre el necesario e indispensable diálogo de la geografía con las ciencias sociales, que ahora es muy común, muy frecuente. Sin embargo, básicamente cuando uno escucha, sobre todo a la escuela anglosajona, entre otros Derek Gregory, que plantean que básicamente este diálogo entre la geografía y las ciencias sociales está planteado desde el punto de vista de la existencia de ciertas prácticas sociales concretas que están implicadas en relaciones de poder y que finalmente están espacializadas. Parecería entonces que hay una sobredeterminación de las relaciones sociales con respecto al espacio. Y ahí quisiera preguntar cómo tendrían que iniciar la reflexión los geógrafos para que no se exprese solamente en una relación
causal del proceso social con respecto a las relaciones de poder y su espacialización, y tratar de hacer que emerja fundamentalmente esta variable espacial que no está determinada solo y exclusivamente por las relaciones sociales, sino que prácticas sociales en espacios concretos produce resultados diferentes, que es fundamentalmente la naturaleza de la propia geografía. Quisiera, si podría, ahondar en estas reflexiones que me parece que son claves para el discurso y la práctica de la geografía. Muchas gracias y felicidades, Blanca Rebeca. Gracias, Javier. Gracias. Muy bien. ¿Seguimos con 2 y 2? Por favor. Muy bien. Sandra. Habría que analizar muy detalladamente lo de los pueblos originarios. Si a los pueblos originarios los están desplazando y les están quitando, los están quitando de su tierra y tienen que buscar otras condicionantes, creo que estamos ante, ahí sí hay despojo, fíjense, no desposesión, como dice Harvey, hay despojo. Y habiendo despojo, entonces los están sacando de su área territorial y ahí sí hay desterritorialización. No hay esta, ¿cómo se llama? Conjunción de existencias que se sobreponen en el territorio. Y entonces, no te puedo decir ahorita sí o no, porque habría que revisarlo con más detalle. Pero creo que estamos ante una situación como la que explicaba de los judíos. Más a lo mejor el libro de Liliana, aunque sea de judíos, valdría la pena que lo revisaras para que vieras sobre todo la última parte en donde ellos están buscando una... y hay veces que regresan al territorio original, pero hay veces que ya migraron y no están. Entonces, yo te invitaría a que lo revisaras detalladamente y que vieras la posibilidad entonces de usar y no usar esa categoría, pero si les están quitando de veras el territorio, más que territorializar, los están desterritorializando y despojando. Es un despojo, ¿sí? Y en ese despojo los están dejando sin su base material, que es la base territorial que tienen. Diferencias entre dinámicas territoriales y territorio. El territorio es cuando estás hablando del concepto, dependiendo del autor. La superficie terrestre, el grupo nacional, el grupo... La dimensión que estás trabajando, esa es la que está. Cuando entra a analizarse el proceso y movimiento de transformación que éste tiene, estás hablando de las dinámicas territoriales a través de las cuales se modifica. Entonces, uno es el concepto que te categoriza, que te caracteriza lo que estás estudiando, y el otro es cuando ya le estás dando movimiento y está transformándose en espacio-tiempo. Sería como, dejaría la pregunta. Profesor Rentería, le agradezco muchísimo, gracias. Y efectivamente me estaba acordando hace un año, porque la fila está ahorita, si no está por presentar, está ahorita en Guadalajara. Hace un año estábamos en Guadalajara presentando mi libro de encuentros. Gracias por haberlo revisado, eso ameritaría
sentarnos a platicar largo y tendido, porque ese libro está más complicado, más complejo todavía que el concepto de territorio. Y es una propuesta que estoy haciendo que puede ser muy aceptada y no aceptada y tiene muchos peros. Pero bueno. Cuando se habla del giro espacialista, habría que ver quién lo hace y desde dónde lo hace, porque no nada más es vincular la geografía con la sociedad. Eso se hizo desde los 60. Dorín lo hizo en los 60, ¿sí? Pero lo hizo en aquel momento ya, desde el marxismo estructuralista, con un artículo que ella hace, y varias veces se han hecho, pero cada autor y cada corriente lo puede hacer de diferente manera. Lo que yo llamo la atención, y por eso llamo la atención a ver de dónde viene cada uno de los autores. Esa parte ha sido bastante complicada. La aprendí hace muchos años y desde entonces he tenido la tradición de ubicar a los autores en las corrientes en que trabajan, porque no es nada más el autor y el autor que dice, bueno, ¿desde dónde lo dice? ¿Desde qué corriente está trabajando? Porque si me dices giro espacialista, a mí me salen ronchitas porque me lleva al giro a regresar al neoclasicismo por la categoría de espacialista, ¿sí? Pero esa es una posibilidad, pero puede ser también una parte muy de sobredeterminación, sobredeterminación espacial, sino sobredeterminación social. Ahorita, como ya la parte económica está, y la terciarización nos está dando en la torre, entonces parecería así que puede ser de otra manera. Entonces, yo veo que tendrías que identificar al señor Wong y al otro que mencionaste, desde dónde están haciendo su postura, porque puede ser o una sobredeterminación del espacio, que puede ser. Me preocuparía que fuera una sobredeterminación determinista del espacio, porque es volver al determinismo geográfico del siglo XIX, que está en el libro de modernidad, posmodernidad, con la cual estoy en contra. O está hecho desde la necesidad de identificar las prácticas del poder, pero para hacer de las prácticas del poder, la relación que estarían manejando no es la de geografía con sociología, sino de la geografía con el poder. ¿Me explico? Entonces, hay que ver un poquito, rascarle un poquito de dónde vienen para que yo te pudiera decir, sí, porque no lo conozco, al señor no lo conozco, y ese giro no lo conozco. El giro espacialista ahorita no me suena. Entonces, necesitaría yo conocerlo para identificar por dónde se va. Muy bien, muchas gracias, Blanca. Voy a dar lectura a una pregunta que está en el chat, mientras si hay alguien aquí presencialmente se anima. Bueno, vamos a darle una pregunta del chat y alguien aquí que quiere participar. Pregunta o plantea Rafael Aguilar Zamudio. Desde el marco del pensamiento contemporáneo y la influencia de Milton Santos, ¿cómo puede entenderse la relacionalidad de los espacios en América Latina frente a las tensiones actuales entre la urbanización y la sostenibilidad ambiental? ¿Y qué implicaciones tiene esto para construir territorios más equilibrados? A ver, ¿está en el chat la pregunta? Sí, Rafael Aguilar Zamudio. Porque está muy larga y muy complicada. Sí. Aquí está, ya la tengo. Ya la tengo. ¿Ya la tienes? Ok. Ajá. ¿Y la otra de la persona? ¿Contesto eso? ¿La otra o cómo le hacemos? Sí, está bien. La otra pregunta es Brandon, ¿verdad? Sí, adelante. Está aquí presencial.
Permíteme porque le estamos pasando el micrófono para que todo el mundo lo escuchemos bien. Adelante, Brandon. Vale, buenos días. Pues dos preguntas, sobre todo pensando desde digamos, la apropiación que ha tenido esta categoría del territorio en los movimientos sociales, que es un aspecto particular en Latinoamérica. Ujú. Y entonces a partir de eso como dos elementos. Uno, si desde ahí se podría hacer una crítica a esa pretendida neutralidad política de la categoría de espacio, porque entonces pareciera que si yo no hablo de espacio, no tengo una posición política o no tengo una visión política del espacio. Contrario, si lo hago desde el territorio. Y pues tengo como dos elementos ahí. Por ejemplo, si uno piensa en la noción que tiene Milton Santos del espacio, en torno a considerarlo como un sistema de objetos y relaciones, pues ahí habría una noción política. Y de la misma manera, pues la noción que tiene el propio Harvey sobre el espacio urbano. Y lo otro es sobre la relación del territorio con la escala, porque también dentro de los movimientos sociales a veces queda como que el territorio se refiere exclusivamente a lo local, y eso podría entender yo que es también pues propio de esta visión postestructuralista que critica esas visiones de totalidad, y entonces a partir de eso el territorio queda exclusivamente como un aspecto local, y me parece a mí que en términos políticos eso es una limitación, porque hoy el territorio, el aspecto local, pues no se puede entender sin un aspecto nacional y sin mucho menos sin un aspecto internacional. Serían como esos dos elementos. Gracias. Bien. A ver si puedo responder o cómo puedo responder estas. Están muy complejas. Desde el marco del pensamiento contemporáneo y la influencia de Milton Santos, ¿cómo puede entenderse la racionalidad de los espacios de América Latina? Lo que pasa es que los espacios, la racionalidad de los espacios de América Latina, empezando por ahí, es una dimensión muy amplia. Pero bueno, frente a las tensiones actuales entre la urbanización y la sostenibilidad ambiental, ¿en qué implicaciones tiene para construir territorios más equilibrados? Bueno. Déjame ver cómo te respondo esta, porque puede responderse desde muchas. Hablar de la influencia. Milton Santos escribió muchísimas cosas. Ahora, el problema con Milton Santos es que él separa las tensiones por circuitos. Aquí lo que veo es el circuito de la urbanización y la manera como se desarrollan las ciudades es uno. Y toda la necesidad y la reivindicación que hay de la búsqueda de una sostenibilidad ambiental es otra, que a veces no se cruzan. Es más, él como buen estructuralista, pocas veces las hizo, es como cuando explicaba el sector formal e informal de la economía. Decía, cada quien tiene su lógica, cada quien tiene su forma de pensar, y entonces tienen maneras independientes de desarrollarse. Entonces, ver la urbanización y la necesidad de la sostenibilidad como circuitos disociados, independientes y autónomos, sin relación entre ellos y sin estructuras de poder políticas que estén generando unas y otras, pues es muy problemático, porque entonces no te lleva a la posibilidad de entender la manera como existen
la necesidad de terminar con esas tensiones, que por ahí es por donde creo que va un poco tu pregunta, la necesidad de terminarlas. Pero si yo veo esos circuitos independientes y no les estoy introduciendo el poder del Estado, que el poder del Estado hay veces que más que ir por el lado de la sostenibilidad, va por el lado de la racionalidad inmobiliaria que genera las estructuras urbanas, pues, se está contraponiendo porque está yendo en contra. Y hay veces, y voy a poner el ejemplo, en la Ciudad de México, el Estado en un momento dado, por cuestiones de mejorar la calidad del medio ambiente, se declara área de conservación de la ciudad, todo el sur de la ciudad. No se puede dar autorización para construcciones inmobiliarias. Ahí dices tú, ay, pues entonces ya le hicieron porque ya resolvieron la tensión que había y ya no va a crecer aquí y el pulmón verde va a crecer. Pues sí, pero no se dieron cuenta que estaban generando los asentamientos irregulares que ahorita son un grave problema en la Ciudad de México, porque se siguen asentando en la zona sur sin infraestructura urbana, sin posibilidades de construcción de infraestructura urbana, generando más tensiones de las que se están generando. Entonces, yo invitaría más que a resolver esas tensiones, a estar atentos de cómo me doy de un instrumento racional que me permita llegar a entender. Espero haber entendido bien la pregunta y contestado así. Y después, es muy característico de la visión latinoamericana el insertar los movimientos sociales, sobre todo los movimientos sociales indígenas, afroamericanos y los de mestizos, los rurales, como manifestaciones territoriales. Así está. Pero los movimientos sociales, yo dudo mucho que caigan, si entendí bien la pregunta, en una neutralidad que pueda dejar de explicarse a partir de la intervención del Estado. ¿Sí? Todo lo que está pasando con las concesiones mineras, el Estado tiene una responsabilidad brutal en eso, es quien los está concesionando. Y de ahí se están generando una nueva manera, bueno, no, una manera de sistemas de relaciones que se están dando entre las zonas que se están viendo afectadas que cruzan diferentes dimensiones del territorio, que son desde la natural, la alteración del medio ambiente, la medioambiental, la de propiedad, un poco lo que veíamos con la chica anteriormente, la de la misma posibilidad que tienen los indígenas ahora de poder utilizar sus recursos y la oposición tan grande que hay de los grupos indígenas a estas los despojos, porque se están despojando de la posibilidad de usar sus territorios. Entonces, bueno, ahí dejaría yo esa respuesta. Muy bien, muchas gracias. Espérame, me falta Adelante, una adelante. muy importante. Adelante, por favor. El territorio y la escala. Esa confusión que mencionas, Brandon, del territorio con la escala local es muy característica, muy característica. Sin embargo, lo que no podemos asumir es que el territorio
tenga una sola escala y que sea homogéneo y plano. ¿Sí? Ese es mi libro de encuentros disciplinarios que presentamos en la FIL de Guadalajara el año pasado. Entonces, hago una propuesta muy grande. Tanto el espacio como el territorio tienen dimensiones. ¿Por qué? Porque tanto, y ahí es donde hago la propuesta de empezar a analizarlo, no en opuestos, ¿sí? O es tiempo, o es espacio, o es los juntos. El medio ambiente está presente en la caracterización del espacio y está generando diferencias en la apropiación, en el uso, en la transformación. Y eso está dado también en planos escalares. Y esa es una discusión geográfica que la geografía la hizo la geografía crítica en la década de los 80, 90, ¿sí? Y que se traslapó a la geografía tradicional sin discutirla y sin debatirla. Pero es una crítica que está presente en el libro. Y es una dimensión, yo hablo de 3 dimensiones en el análisis del espacio y del territorio, que son el análisis de la diferencia, pero no la diferencia posmoderna, ¿sí? Es la diferencia social, la diferencia de género, la diferencia, que es lo que me va a dar la posibilidad de ubicar agentes diferenciales que definen un espacio y un territorio específico. Y de ahí puedo pasar al análisis de las relaciones. De otra manera, el estudio me queda trunco. El territorio no solamente se define por lo local, el territorio se define por agentes a veces que están ubicados en otras escalas, la local, y tenemos que darle escala al territorio que estamos trabajando, que eso es otra cosa, para ver si está en lo local o para ver si está en otras escalas que le permita vincularla con la local o con otras que están en otras dimensiones. Perdón, ya me fui al otro libro, pero bueno, era necesario. No, está muy bien, muchas gracias, así se puntualiza de mejor manera. Dos participaciones más, 2 preguntas. Hay algunos comentarios que son solo comentarios, los voy a leer para que los conozcas nada más. No plantean pregunta. Un comentario de Sergio Bonilla dice, la democracia no es una aportación helénica. En la Grecia antigua las polis o ciudades eran distintas y no homogéneas. Para muestra, espartanos, guerreros, Atenas, democracia. Comenta Alei Bautista que en la referencia a Cisjordania y principalmente en Gaza, nos invita a no confundir judíos con sionistas. Israel no tiene demarcación territorial ni como Estado. Y bueno, ahí tal vez da para otra plática esos temas emergentes de los conflictos territoriales o territoriales en conflicto, que también yo creo que ese es un tema aparte que merece especial atención y el planteamiento de su análisis desde qué enfoque, desde qué teoría, cómo lo analizamos, ¿no? Y hay varios ahorita en la actualidad, pero bueno, ese es muy amplio, Blanca, lo dejamos para otra discusión, ¿no? Pero definitivamente es un tema emergente para quienes trabajamos el tema de territorio, que llama la atención y que tendríamos que revisar de una manera más concienzuda y a mayor detalle. Me voy a permitir leer la pregunta de, bueno, no, es un comentario también de Ale Bautista. Dijiste vinculación participativa. Me parece muy interesante que se ha desarrollado. Bueno, pide ampliar un poco lo de vinculación participativa. Ahora con los asuntos sostenibles ambientales, pero las sociedades están inmersas en situaciones sociopolíticas. ¿Tomo otra pregunta? Sí. Ya para que vayamos cerrando, porque yo tengo una última, Blanca. De hecho, es como una de mis principales motivaciones que me hizo acercarme con colegas de la UDG y del SIGA de la UNAM para plantear este conversatorio y tener reflexiones más amplias. Entonces, bueno, me la reservo para el final. Pregunta Ariana Montserrat.
¿qué categorías se utilizarían en esta cuestión indígena cuando son excluidos no solo de los lugares de asentamiento, sino más bien pensando la exclusión de sus sitios sagrados y sobre todo de sus rutas en peregrinación? ¿Despojo? ¿Desterritorialidad? En ese sentido, ¿qué se podría proponer desde la geografía y el ordenamiento territorial, sobre todo pensando en la reciente reforma al artículo 2 constitucional? Mira, te contesto esta. Bueno, ¿vas a hacer alguna otra? No, bueno, ya nada más al final Sandra pregunta si el libro que mencionabas ahorita de metodologías, el que presentaste en la FIL, supongo, Sandra, está en la red o cómo lo podemos conseguir. Ajá. Bueno, mira, vinculación participativa. Yo dije vinculación participativa. Lo que pasa es que a lo mejor me expresé mal. Lo dije cuando en un ejercicio de planeación se vincula a la sociedad de la quien se está planificando una, ¿cómo se llama? Un proyecto específico, se vincula a la sociedad a discutir. Eso se llama planeación participativa. El Estado hace el ejercicio de planeación, después te consulto, se hace consulta popular, se consulta a los agentes y los agentes dicen qué es lo que piensan de ese proyecto. Eso es lo que yo considero que es una vinculación participativa, pero no sé qué tan democrática sea. Porque lo que ha pasado en muchos lugares es que a través del ejercicio de la vinculación participativa de algunos agentes, se toman determinaciones nada más porque llegan, a pesar de que hay conflictos y que hay grupos que no están de acuerdo con el proyecto. ¿Sí? Entonces, pues yo lo diría así, porque la vinculación es cuando te integran a participar, pero no por el hecho de que te integren a participar hace y justifica un proyecto democrático en sí mismo. Y Ok. bueno, lo que dice Ariana Montserrat es muy alto. Tendríamos que ver de qué grupo étnico estamos hablando, de qué pueblo originario estamos hablando para ver de qué se trata. Me da la impresión de que lo está hablando con los huiriquitas, huiriquitas, el grupo que tiene su lugar sagrado y que pasa por 5 estados de la República, que va desde Coahuila hasta la Sierra Madre Occidental. Entonces, no sé qué tanto, ándale, huiricutas, exactamente. Ahí hay una discusión fuerte, porque esos territorios, si lo vemos, no eran apropiados, eran territorios que usaban para sus rituales sagrados, pero ahora son administrados por diferentes organizaciones, bueno, por diferentes estados estatales. Entonces, ¿se le puede llamar a eso desterritorialización o despojo? No lo sé, te soy sincera. ¿Sí? Ellos siguen transitando por ahí y siguen haciendo sus rituales hasta donde sé. ¿Sí? Pero ya no tienen la propiedad y el usufructo de todo el territorio, y además es un lugar donde ahorita están
dando concesiones mineras. Entonces, tendría yo que tener más elementos. Por ahí hay una tesis que salió del SIGA, de un muchacho que participé en el examen, no me acuerdo ahorita el nombre de la tesis, pero precisamente sobre esa zona muy interesante, que habría que desagregarlo un poquito más para ver si pudiera, qué categoría pudiésemos utilizar para decir lo que se está diciendo. Pero aguas, no se utilice con el sentido, nada más en automático. Y porque eso es lo que está dando pie a los errores teóricos que estamos viendo en el momento actual. Sí. Muy bien. Ok, bueno, gracias. Me permito hacer una última pregunta. Nos quedan 9 minutos para cerrar, entonces voy a tratar de hacerlo muy breve. Para cerrar, justamente una de las inquietudes que me motivó a trabajar con mis colegas sobre este tema es tratar de entender o reflexionar a mayor profundidad desde dónde estamos usando, planteando el concepto de territorio en México. O sea, dónde nos posicionamos, dónde, si realmente en México quienes trabajamos temas sobre el territorio, estamos rebasando la espacialidad, estamos reflexionando o abonando a la discusión teórica epistémica sobre el territorio en relación con los planteamientos anglosajones, europeos y latinoamericanos, que yo encuentro muchos más trabajos de reflexión, ya me corregirás, Blanca, pero hacia el sur. O sea, justamente con los colegas argentinos, brasileños, colombianos, pero en México, ¿desde dónde estamos discutiendo? ¿Cómo lo estamos discutiendo? Hice una primera, hay pocos trabajos como el tuyo, como el de la colega Levi, y no quiero olvidar, hay algunos otros, pero perdón si no recuerdo ahorita los nombres de mis otros colegas. Hay pocos, muy pocos, que están planteando esta discusión desde dónde se está hablando de territorio, para poder entenderlo como una categoría de análisis profunda. Y entonces me encontré una gran cantidad de trabajos que yo los ubicaría desde la espacialidad. Voy a decir un ejemplo de un trabajo que no existe, solamente es para ejemplificar. Por ejemplo, desde el territorio Rarámuri. Y leo estos trabajos y lo único que usan el concepto o el tema de territorio es como para ubicar un sitio, para decir que es un lugar, lo de la comunidad Rarámuri. Pero en el desarrollo del trabajo, en la profundidad de la lectura, no hay una reflexión del territorio Rarámuri como tal, como territorio, más allá del vaso receptor de una comunidad, sino como alguien sino como el territorio como un concepto que interactúa, donde ocurren procesos, o sea, más allá de ubicar un sitio. Entonces, en México, ¿dónde consideras, Blanca, que estamos en esta discusión sobre el territorio con respecto a los otros planteamientos? Y si realmente estamos haciendo algo para rebasar lo de la espacialidad y otras cosas. Gracias. Bueno, me pones en una disyuntiva muy, muy complicada. Entonces, lo siento. Y voy a tomar un trabajo que publicó colega Boco, que trabaja con ustedes, Sí. sobre América Latina, que por cierto, dale mis saludos porque no los regresé el otro día y muchos saludos. Sí, te mando muchos saludos, sí. Sí, gracias. ¿Dónde estaba la teoría en América Latina? Y la teoría latinoamericana. Y de ahí, ¿dónde estaba la mexicana? El trabajo que hace es bastante interesante, porque, bueno, y además yo le agradezco porque creo que muy poquitos geógrafos o sociólogos, pero más bien territorialistas, más que espacialistas, yo te llamaría la atención, territorialistas, si estamos trabajando con el territorio, están haciendo teoría en México y en América Latina. Son muy pocos, ¿sí?
Y ahí el colonialismo que tenemos en la teoría es muchísimo más grande de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque reflexionamos sobre nuestros estudios de caso. Yo por eso estoy en contra de los estudios de caso, que son meras descripciones del territorio rarámuri, ¿sí? Pero que no abonan a tener elementos que me lleven desde el territorio rarámuri a entender qué es lo que entienden por territorio. Entonces, mira, y no por ponerme la chaqueta, pero creo que soy de las pocas Sí. que se ha interesado por pues, preguntarse por qué, cómo, quién dijo, por qué dijo, cómo hacemos, cómo le hacemos. Y miren que yo utilizo mucho, porque ya me formé, yo utilizo mucho la literatura anglosajona, pero yo no me quedo en reproducir la literatura. Retomo los elementos de la literatura anglosajona, francesa o de la que sea, que me sirven para explicar lo que yo quiero explicar, pero tratando de explicar lo que está aquí. Entonces, ¿quiénes y cómo? Pues creo que el librito ese de espacio, territorio, región, paisaje y lugar ha batido récord. No tienen Sí. idea cuántas consultas tiene. Cuando vio el Instituto de Geografía las consultas que tenía, fue cuando se dio a la tarea de hacer la reimpresión de poquitos. Porque, bueno, ya está. Entonces, y es un libro que ha sido, gracias Javier Pérez, efectivamente, es un libro que ha servido muchísimo. Y eso ha llevado un poco a empezar a reflexionar en el sentido de empezar a hacer y ver cómo hacemos teoría. En el grupo donde estoy de la Red Latinoamericana de Teóricos Urbanos, estamos tratando de incidir y de enfatizar la necesidad de hacer teoría latinoamericana desde nuestros entornos. Pero pues ahí te lo dejo porque no te podría yo dar, yo hubiera querido encontrar trabajos mexicanos que hubiera podido integrar en ese libro y no lo encontré. Sí, justamente. Y me refiero, y además, y después consulté el trabajo de Bocco que hace sobre la teoría latinoamericana, es muy interesante, porque lo que nos pasa a nosotros, en general, está pasando en América Latina. Y somos algunos, ya no tan jóvenes, porque ya no somos tan jóvenes, pero somos los que empezamos a tratar de ver cómo pensábamos desde acá. Pero bueno, ahí está. Muy bien. Muchísimas gracias, Blanca, doctora Blanca Rebeca Ramírez. De verdad me siento muy honrada que hayas aceptado presentarnos estas reflexiones que sin duda dan para más, para mucho más. Les pido una disculpa a quienes se quedan sus preguntas en el chat. De verdad, lamento mucho, ya ahorita el tiempo no nos da, pero sin duda tenemos otras 7 sesiones para seguir conversando con el territorio y definitivamente quienes no han tenido la oportunidad de leer todos los trabajos que nos ha referido la doctora Ramírez de su autoría en colaboración con otros colegas de Gerardo Bocco y muchos otros, vale totalmente la pena para quienes tratamos de tomar y plantear el territorio como concepto más allá de una categoría vacía, ¿no? Más allá de una categoría vacía o un sinónimo de un sitio para localizar. Bueno, infinitamente agradecida, Blanca. Una cuestión última. Sí, El sí. último libro de encuentros es un libro que no está en línea, no se puede bajar. Estamos tratando de acabarnos la edición porque cuando me termine la edición lo puedo subir en línea, gratis. Ese ahorita nada más se encuentra en la UAM. Si alguien está interesado en el libro, nada más me paga estafeta y yo puedo ver de qué manera saco el libro y lo distribuyo, porque de veras que quisiera yo que... Y ese va más
a la vinculación entre teoría y metodología, que es otro tema que hay que hacer. Sí, excelente. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, lo disfruté muchísimo y pues cuando quieran aquí estoy, podemos platicar cuando quieran. Sí, muy bien, muchas gracias. Me voy a despedir y voy a aprovechar para anunciar la siguiente sesión. Y bueno, si a alguien aquí de los colegas o estudiantes del SIGA le interesa ese libro, yo lo voy a encargar, porque no lo tengo, yo pago la mensajería, nada más me dicen y ya encargamos en bloque, ¿no? Si alguien está interesado, me dicen con muchísimo gusto, yo me pongo de acuerdo con Blanca. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas por su participación, quienes nos acompañaron en línea, quienes están aquí presencialmente. Desde mi punto de vista, ha sido una sesión realmente productiva y enriquecedora. Gracias a todos y a todas quienes han apoyado este CITGEO, Adrián, Cintia y todos los colegas que nos están apoyando. Aprovecho para anunciar la siguiente sesión que conversaremos justamente sobre metodologías para abordar el territorio y está programada para el día jueves 30 de enero de 2025 en punto de las 10 de la mañana. Confío en que nos encontremos nuevamente en esa oportunidad para seguir hilando ideas colectivas, tratando de tender puentes entre lo teórico, epistémico y aplicado sobre el territorio. Infinitamente agradecida. Gracias, Blanca. Un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Ya cortamos.